Decían que había olvidado cómo hablar con la gente, que después de perder todo lo que amaba, el hacendado Elías Sousa se había convertido en piedra, duro por fuera, hueco por dentro, vivo solo porque el corazón seguía latiendo sin pedir permiso. Decían que su hacienda, allá en los confines del Cerrado Mineiro, era un lugar donde el tiempo había dejado de correr y ahora solo pesaba. Pero lo que nadie esperaba era que una mañana de agosto, entre los bidones de basura que él ponía al borde del camino de tierra, un destino completamente diferente lo estaría esperando, con ojos demasiado grandes para un mundo tan pequeño y hambre de mucho más que comida. Antes de empezar, quería pedir algo del corazón. Suscríbete al canal, porque el 99% de nuestros oyentes todavía no lo están. Deja tu like y comenta aquí abajo desde qué ciudad estás siguiendo esta historia. Ahora respira hondo y deja que el corazón se abra, porque lo que vas a escuchar hoy se quedará contigo por mucho tiempo. El Cerrado de Agosto tiene una crueldad hermosa. El sol pega con fuerza de quien no pide permiso. El suelo se agrieta como piel vieja, y el viento que pasa no refresca. Solo recoge el calor de la tierra y se lo lleva sin avisar a dónde va. Los árboles torcidos del cerrado se quedan allí, firmes y retorcidos, como si hubieran aprendido que crecer en línea recta era un lujo que la tierra seca no ofrecía. Y entre ellos, esparcidos como cicatrices en el paisaje, los campos de Elías Sousa se extendían por 42 alqueires de silencio. Elías tenía 53 años y parecía tener 60, no por debilidad, sino por el peso. Era un hombre alto, de hombros anchos, que cargaban cosas que no eran físicas, de manos grandes como palas, con los nudillos marcados por el trabajo y los inviernos. El pelo se había vuelto gris antes de tiempo y los ojos, que alguna vez fueron de un castaño cálido, habían ganado una capa de niebla, como vidrio empañado por dentro. Se despertaba a las 4:30 de la mañana, no porque lo necesitara, sino porque el silencio del cuarto se había vuelto demasiado pesado para soportarlo acostado. La casa era grande para un hombre solo, 4 dormitorios, una sala con chimenea que no se encendía hacía 2 años, una cocina donde cocinaba solo lo suficiente para no morir de hambre. Los cuartos que antes tenían voces, ahora solo tenían eco. Rosa había muerto hacía 5 años. Cáncer, rápido y cruel, como suelen ser las cosas que se llevan a quien más amamos. Se fue en 93 días, del diagnóstico al entierro, dejando atrás a un marido que no había tenido tiempo de aprender a existir sin ella, dejando también al hijo, Mateus, que tenía 17 años entonces y que, un año después de perder a la madre, había tomado una mochila y partido a São Paulo diciendo que iba a estudiar, a trabajar, a vivir, pero en realidad huyendo de un padre que se había convertido en una sombra dentro de una casa que parecía un velorio permanente. Elías no culpaba al muchacho, lo entendía, a su manera silenciosa y dolida, pero entender no aliviaba la ausencia. Nada aliviaba la ausencia. La hacienda había sido grande y próspera alguna vez. Ganado, soja, un pequeño huerto que Rosa cuidaba con amor y con una conversación que ella decía que las plantas entendían. Después de que ella se fue, Elías vendió la mitad del ganado. Dejó la soja al arrendatario que pagaba mal, pero pagaba sin que él tuviera que gestionar nada, y el huerto fue menguando, fruta por fruta, rama por rama, hasta quedar solo algunas guayaberas tercas que todavía daban fruto por pura terquedad, como si se negaran a aceptar el abandono. Tenía una empleada, doña Geralda, que venía 3 veces por semana a limpiar y dejar comida lista en la heladera. Tenía a don Benedito, el peón más viejo, que cuidaba de los pocos animales que quedaban, algunas vacas, un caballo viejo llamado Trueno, las gallinas, los perros, y tenía el silencio. El silencio era el habitante más presente, el más constante, el más cruel.
Aquella mañana de agosto, Elías había puesto 2 bidones de basura al borde del camino antes de las 6. El camión del municipio pasaba a las 7:30, y él había creado el hábito de estar de vuelta dentro de casa mucho antes, sin querer cruzarse con nadie, sin querer hablar, sin querer recibir las miradas de lástima que la gente del pueblo cercano le lanzaba como mantas que asfixian en vez de calentar. Pero aquel día algo lo hizo detenerse. No fue un sonido exactamente, fue una ausencia de sonido que no parecía natural, como cuando un pájaro deja de cantar de repente en medio del monte y el mundo entero parece contener la respiración. Elías se quedó parado en medio del Mendocien, camino de tierra, la luz aún débil y anaranjada del amanecer pintando todo de ámbar y sombra, y miró los bidones. Uno de ellos estaba abierto. Él había cerrado los 2. Lo sabía con certeza, porque tenía el hábito metódico de quien vive solo y crea rituales para darle estructura al día. Cerró los 2, ató las bolsas internas, tapó, pero la tapa del bidón de la derecha estaba en el suelo y dentro de él, encorvada sobre sí misma como un animal que busca calor, había una figura, una muchacha. Elías se quedó quieto por un tiempo que no supo medir. No tendría más de 19, 20 años quizás. Estaba encogida dentro del bidón de basura, o mejor dicho, inclinada sobre él, con las manos metidas en el interior, rebuscando algo. Llevaba una sudadera gris que alguna vez había sido azul, jeans con rotos que no eran de moda sino de uso, y zapatillas tan gastadas que la suela derecha se había despegado parcialmente adelante, abriendo una boca de goma que parecía suspirar con cada movimiento. El pelo era oscuro, largo, recogido de cualquier manera con un elástico improvisado que parecía la cinta de una caja de regalo. Estaba comiendo. No había otro nombre para lo que hacía. Sacaba del bidón de basura restos de pan que él había tirado la noche anterior, un pedazo de queso envuelto en papel, una fruta que se había ablandado demasiado, y comía con una urgencia que no tenía nada de gracioso. Era la urgencia de quien tiene hambre de verdad, hambre que duele, hambre que hace olvidar dónde está y quién puede estar mirando. Elías podría haber gritado. Podría haber llamado, mandado lejos, enojado por la invasión, el olor, el desorden que ella había hecho. Cualquier otra cosa habría sido más previsible que lo que hizo. Se quedó mirando, y dentro de aquel hombre que se había convertido en piedra, algo pequeño y olvidado empezó a moverse. No era lástima. La lástima la reconocería y la rechazaría, porque la lástima es una emoción que mantiene distancia, que observa desde arriba. Era otra cosa, era reconocimiento, era la sensación extraña e incómoda de ver en otra persona una versión distinta de un dolor familiar, el dolor de estar demasiado solo, demasiado lejos, demasiado caído para que alguien lo vea. La muchacha sintió que la miraban. Los animales y las personas que han vivido en la calle desarrollan ese sentido, esa antena que capta presencia antes que los ojos. Levantó la cabeza de repente y los ojos de ambos se encontraron. Los ojos de ella eran oscuros, casi negros, y estaban llenos de una vergüenza que no consiguió esconder lo suficientemente rápido. Retrocedió, tiró la tapa del bidón, dejó caer el pedazo de pan y se quedó allí en un punto intermedio entre huir y enfrentar, el cuerpo tenso como cuerda de guitarra a punto de romperse. Elías abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. «¿Tienes hambre?», dijo, y su propia voz le sonó extraña, ronca por el desuso, demasiado gruesa, como un motor que no arrancaba hacía tiempo. Ella no respondió. Lo miró con aquellos ojos que contenían mundos de desconfianza y los labios se apretaron en una línea fina. «Ven a comer adentro», dijo él. «Hay comida de verdad en la cocina». Ella sacudió ligeramente la cabeza, no, y su cuerpo se inclinaba hacia atrás, preparándose para huir. «No voy a hacer nada», dijo él,
y había algo en la simplicidad de aquellas 3 palabras que las hacía diferentes de las promesas que ella seguramente ya había escuchado y que no valían nada. Solo voy a hacer café y calentar lo que hay. Comes y te vas si quieres. Ella se quedó mirando por un largo momento. El viento pasaba entre ellos trayendo el olor a tierra seca y a eucalipto del borde del camino. Uno de los perros de Elías había aparecido en la entrada de la propiedad y se había quedado allí, observando también, como si supiera que algo se estaba decidiendo. La muchacha miró al perro. El perro movió la cola una vez, solo una, sin exagerar, y ella dio un paso hacia la casa. Su nombre era Iara. Lo dijo después de ya estar sentada a la mesa de la cocina, con las manos alrededor de una taza de café con leche que Elías había calentado sin preguntar qué quería, solo poniéndola delante como quien ofrece algo que sabe que es necesario. Dijo el nombre como quien entrega lo mínimo posible de sí misma, con cuidado, como si el nombre fuera una puerta entreabierta que podría cerrar de nuevo en cualquier momento. Iara, repitió él, sin decir que era bonito ni hacer ningún comentario. Solo asintió, como si estuviera registrando la información. Ella comió 3 rebanadas de pan con mantequilla y un huevo revuelto que él hizo sin alarde, batiendo los huevos con aquella habilidad mecánica de hombre que cocina para sobrevivir, no para impresionar. Comió en silencio, pero Elías notó que ella monitoreaba cada movimiento suyo al mismo tiempo, los ojos levantándose rápido cada vez que él se acercaba al fogón, al fregadero, a la heladera, monitoreando las salidas, calculando distancias. Él se quedó del otro lado de la cocina y bebió su propio café apoyado en el fregadero, mirando por la ventana al patio aún en penumbra de la mañana. ¿Cuánto tiempo hace?, preguntó sin mirarla, como si le preguntara al patio. ¿De qué? La voz de ella era baja, ronca también, pero de un modo diferente, no de desuso, de tensión constante. ¿Que estás así? Silencio. 3 semanas, dijo ella al fin. Elías asintió. Hacia la ventana. ¿De dónde vienes? ¿De Belo Horizonte? ¿Tienes familia allá? La pausa fue demasiado larga para ser inocente. Ya no, dijo ella. Elías no preguntó más. Sabía cuándo una respuesta era una pared. Lo sabía porque él mismo había construido muchas de esas. Entonces se quedó callado, y el silencio entre ellos no era el mismo silencio vacío que ocupaba normalmente la casa. Era un silencio con textura, con temperatura, con algo casi vivo circulando dentro. Ella terminó de comer. Se levantó y llevó el plato al fregadero automáticamente, un gesto tan habitual que debió haber sido entrenado desde pequeña. Y lavar el plato y guardarlo en el escurridor dijo más sobre quién había sido que cualquier palabra. ¿Puedo irme?, preguntó, sin mirarlo. Puedes, dijo él, pero... Se quedó en silencio un momento, como si midiera lo que iba a decir contra alguna regla interna que no había usado hacía tiempo. Hay un cuarto aquí que no uso. Si necesitas un lugar para dormir esta noche puedes quedarte, sin ninguna obligación. Ella se volvió hacia él con una rapidez que revelaba cuánto había estado en guardia todo ese tiempo. Los ojos de ella eran duros ahora, y había en ellos una pregunta que no necesitaba palabras porque era demasiado vieja y había sido respondida de formas demasiado malas antes. No es así, dijo él, y había algo en su tono que era cansancio. No el cansancio de quien intenta convencer, sino el cansancio de quien simplemente dice la verdad y deja que la otra persona elija creer o no. Soy viudo, vivo solo, la casa tiene espacio, es solo eso. Ella lo miró durante un tiempo largo. Me voy temprano por la mañana, dijo finalmente. Está bien, dijo él, y así fue como Iara pasó la primera noche en la hacienda de los Sousa. Durmió en el cuarto que había sido de Mateus, con la puerta cerrada por dentro, que Elías le había mostrado cómo cerrar sin que ella tuviera que preguntar. Durmió sobre un colchón que llevaba años sin uso.
cubierta por una manta que olía a naftalina y a un tiempo que había sido diferente. Elías se quedó despierto mucho tiempo, acostado en su propio cuarto, escuchando los sonidos de la casa con una atención diferente de la habitual. No era vigilancia. Era algo más parecido a conciencia, la sensación extraña de que la casa había vuelto a tener a alguien dentro además de él, y que eso creaba una vibración distinta en el aire, como una cuerda que había sido tocada después de años de silencio. No sabía nada de ella. No sabía qué la había puesto en aquel camino de tierra, rebuscando comida en la basura a las 5:30 de la mañana. No sabía qué había pasado con la familia que ella dijo que ya no tenía. No sabía si se iría por la mañana o si robaría algo antes de irse, porque había dejado la billetera sobre la mesa de la cocina sin pensarlo, y ahora lo pensaba, pero no se levantaba a buscarla porque sería un gesto de desconfianza que desharía lo que se había hecho. Y lo que se había hecho era pequeño, pero era real. Por primera vez en 5 años, había otro ser humano durmiendo bajo su techo. Y Elías Sousa, el hombre que se había convertido en piedra, descubrió que esa pequeña realidad era capaz de hacer latir el corazón de un modo ligeramente diferente, no más fuerte, solo diferente, más despierto tal vez, más presente. Durmió poco, pero cuando durmió, no tuvo los sueños habituales de Rosa, de Mateus, de las cosas que había perdido. Tuvo, en cambio, un sueño sin imagen definida, solo una sensación de luz entrando por una ventana que había estado cerrada mucho tiempo. Ella no se fue por la mañana, no porque hubiera pedido quedarse, ni porque él hubiera insistido, sino porque cuando Elías bajó a hacer el café a las 4:30, ella ya estaba en la cocina, sentada en la misma silla de antes, con el pelo suelto y la mirada de quien no había dormido mucho, pero que había decidido algo que él aún no sabía qué era. Sobre la mesa había una lista. Él se acercó y miró sin tomar el papel. Era una lista escrita con letra pequeña y apretada de quien aprendió a ahorrar espacio, con los siguientes ítems: grifo del fregadero goteando, bisagra de la puerta del gallinero suelta, teja rota en el lateral del galpón que deja entrar lluvia, alambrado del potrero norte necesitando arreglo en 3 puntos. Elías miró la lista. La miró a ella. Anduve por la propiedad temprano, dijo ella, sin disculpa, sin explicación más allá de lo necesario. Vi estas cosas. Pensé que tal vez no lo sabías. Lo sé, dijo él. Solo no las había arreglado. Ella asintió, como si eso dijera más de lo que él pretendía. Yo arreglo, dijo ella, a cambio de quedarme unos días más. Elías se quedó mirándola. Había algo en la forma en que lo dijo, en la postura erguida, en los ojos directos, en el tono que no pedía favor, sino que proponía intercambio, que le hizo sentir que estaba viendo a alguien que había aprendido, de la peor forma, que la dependencia era peligrosa, y que había decidido nunca más pedir sin ofrecer algo en igual medida. ¿Sabes arreglar grifos?, preguntó él. Aprendí con mi padre, dijo ella, y algo pasó por sus ojos al decirlo. Rápido, sombrío, pronto escondido de nuevo. ¿Y tejas? Ya subía techos antes. Elías tomó la lista de la mesa, la dobló con cuidado, la guardó en el bolsillo del pecho. Hay más café en el fogón, dijo, y salió a ver los animales. Pasaron 3 días antes de que supiera algo más de ella, 3 días en los que ella arregló el grifo, la bisagra, y mandó a don Benedito a buscar teja nueva, mientras ella misma subía al techo del galpón, con una determinación que dejó al viejo peón con la boca abierta. 3 días en los que dormía en el cuarto de Mateus, comía en la cocina grande con Elías, en silencios que fueron gradualmente volviéndose menos tensos y más simplemente callados, como 2 animales que aprenden los hábitos uno del otro sin necesitar palabras. Al tercer día, lluvioso y gris, con el olor a tierra mojada que el cerrado libera como un suspiro de alivio, se encontraron en el porche cubierto de atrás de la casa,
cada uno con un vaso de algo caliente, cada uno mirando la lluvia que caía sobre el campo. «Vas a preguntarme eventualmente», dijo ella sin mirarlo. «No necesito», dijo él. «Todo el mundo pregunta. Yo no soy todo el mundo». Ella se quedó callada un momento, y cuando habló de nuevo, la voz había bajado un tono. Se había acercado como si hablara desde un lugar que normalmente mantenía cerrado. «Tenía novio», dijo ella, «hace un año. Era mayor, 42 años. Yo tenía 18 cuando empezamos. Mi madre pensó que era bueno, porque él tenía dinero, tenía estabilidad. Yo pensé que era amor porque no sabía que existía diferencia entre las dos cosas». La lluvia golpeaba el patio con una regularidad calma. «Cuando intenté salir», continuó, «no me dejó. No de la forma violenta que imaginas de inmediato, de la forma que es más difícil de explicar a los demás. Me aisló, me alejó de mi madre, de mis amigas. Cuando finalmente salí, estaba tan lejos de todos que no tenía a dónde volver. Fui a la casa de una amiga que vivía en Belo Horizonte, pero cuando se acabó el dinero...» No terminó la frase. No hacía falta. Elías se quedó mirando la lluvia. Sintió un peso familiar asentarse sobre los hombros, diferente del suyo propio, pero reconocible en la forma en que pesaba. «¿Cuánto tiempo llevas en ese camino?», preguntó. «Salí de BH hace un mes», dijo ella. «Caminé un tiempo, tomé aventones, no sabía a dónde iba, y paraste aquí, y paré aquí». El silencio volvió, pero era un silencio diferente de los anteriores. Era el silencio que existe entre dos personas después de que se dice una verdad importante, cuando las palabras se fueron y el aire aún está cargado de ellas. «Mi mujer murió hace 5 años», dijo Elías de repente, como si la confesión de ella hubiera abierto una válvula que no sabía que aún estaba cerrada. «Cáncer. 93 días. Mi hijo se fue un año después. Me quedé aquí solo pensando que era lo que merecía». Ella se volvió hacia él. Era la primera vez que lo miraba de frente más de 2 segundos desde que había llegado. «¿Por qué merecías?», preguntó. «Porque fui un marido impaciente, un padre ausente. Pensé que la hacienda era lo que importaba. Trabajo, dinero, tierra. Cuando Rosa se enfermó, me di cuenta de cuánto había desperdiciado, de cuánto le debía, y fue demasiado tarde para pagar la deuda». Yara se quedó mirándolo con aquellos ojos oscuros y profundos. «No le debes nada a nadie por una enfermedad que no fue tu culpa», dijo ella, con una firmeza que sorprendió a ambos. Elías la miró. «¿Y tú no mereces haber dormido dentro de un bidón de basura por culpa de un hombre que no era digno de ti?», respondió él. La lluvia siguió cayendo. Se quedaron allí mucho tiempo, 2 heridos reconociendo las heridas del otro, sin intentar curar nada antes de tiempo, solo respirando el mismo aire cargado de tierra mojada y de algo que aún no tenía nombre, pero que estaba creciendo en los bordes del silencio entre ellos. Los días se convirtieron en una semana, la semana en 2. Yara se había convertido en parte del ritmo de la hacienda de una forma tan natural que Elías a veces se detenía en medio de alguna tarea y se sorprendía al notar que había dejado de contar cuánto tiempo llevaba ella allí, que simplemente había empezado a contar con ella. Tenía una habilidad práctica que lo encantaba sin que él supiera bien por qué, una capacidad de mirar algo roto o descuidado y ver qué necesitaba hacerse antes que cualquier otra cosa. Había plantado plantines en el huerto. Había llegado un día con las manos sucias de tierra, llevando una bolsita de semillas que había comprado en la ciudad con el dinero que Elías había empezado a pagarle sin discusión, solo dejando el sobre en la mesa por donde ella pasaba, y había dicho que las guayaberas necesitaban compañía, que un granado daría bien en el rincón más soleado, que había un espacio cerca del alambrado que pedía un pie de acerola. Elías se había quedado mirando las ollas que ella abría con la misma expresión cerrada y concentrada de quien hace algo serio, y había sentido algo dentro del pecho que no sabía nombrar bien.
una mezcla de dolor y gratitud que recordaba vagamente la sensación de cuando Rosa cuidaba el mismo huerto, pero que no era lo mismo, que era algo propio y nuevo que aún no sabía dónde colocar. Por las noches, después de la cena, a veces se quedaban en la sala, él con la radio encendida a bajo volumen, ella con algún libro que había encontrado en los estantes polvorientos de la casa, y había una calidad particular en aquel silencio compartido que era diferente de cualquier silencio que Elías hubiera conocido. No era el silencio de la soledad, era el silencio de dos personas que estaban lo suficientemente en paz como para no necesitar llenar el espacio entre ellas con ruido. Una noche, ella se rió. Era una risa pequeña, casi escondida, que intentó sofocar detrás del libro, pero él la oyó y levantó los ojos de la radio. ¿Qué?, preguntó. Nada, perdón. Ella aún intentaba no sonreír. ¿Qué, Yara? Ella levantó el libro para que él viera la tapa. Era un manual de agricultura del Cerrado que debía haber sido impreso en los años 80, con tapa plastificada amarillenta y una foto de un hombre con sombrero posando junto a un buey con expresión de quien había ganado una guerra. Hay una parte aquí, dijo, que explica en 4 páginas detalladas cómo debe ser el temperamento ideal de una vaca lechera, como si las vacas leyeran el manual antes de decidir qué ser. Elías se quedó mirándola, y luego, para su propia sorpresa, también empezó a reír. No fue una carcajada, fue un sonido bajo, un poco oxidado, como la primera nota que sale de un instrumento que no se tocaba hacía años. Pero era genuino, era real, y en el momento en que aquella risa salió de él, Yara levantó los ojos del libro y lo miró con una expresión que él no consiguió descifrar de inmediato. Sorpresa, tal vez, o algo más suave que sorpresa. Después de aquella noche, algo había cambiado, no de forma abrupta, de forma gradual e inevitable, como el cambio de las estaciones, que no puedes decir exactamente cuándo ocurrió, solo que un día miras afuera y lo que estaba seco se volvió verde. Ella había empezado a contar pequeñas historias, no sobre el novio, no sobre lo que había pasado, sino sobre antes, sobre la infancia en Contagem, en la periferia de Belo Horizonte, donde el padre había sido mecánico y la madre profesora de matemáticas en primaria, sobre cómo había aprendido a arreglar cosas porque el padre la llevaba al taller los fines de semana y la trataba como aprendiz de verdad, no como una niña a quien se muestran las herramientas pero no se le permite tocarlas. Era el tipo de hombre que pensaba que saber hacer las cosas era libertad, dijo ella una tarde, mientras ayudaba a Elías a desobstruir un caño de riego. Decía que quien sabe arreglar lo que se rompe nunca queda atrapado en ningún lugar. Era sabio, dijo Elías. Lo era, dijo ella, y la palabra salió con un pasado definitivo que él no exploró. Él había aprendido a leer los silencios de ella. Sabía cuándo un silencio era solo silencio y cuándo era una puerta cerrada con fuerza. Sabía cuándo necesitaba espacio y cuándo solo necesitaba presencia. Había algo en ese aprendizaje que lo hacía sentir vivo de una forma que había olvidado que era posible. No era amor, todavía no. Era algo anterior al amor, algo que el amor necesita para crecer. Confianza construida ladrillo por ladrillo, día tras día, en gestos pequeños y palabras honestas y silencios compartidos que no necesitan ser llenados. Una tarde la encontró parada frente a la foto de Rosa que estaba en el estante de la sala. Era una foto de boda, con los dos muy jóvenes, ella con aquel vestido sencillo, que había sido el más bonito que consiguieron, él con traje que quedaba apretado en los hombros, porque lo habían comprado antes de que ganara aquella musculatura de trabajo pesado. Era bonita, dijo Yara sin volverse. Lo era, dijo él. ¿Todavía hablas con ella? La pregunta lo tomó por sorpresa. No de mala manera. De una manera que revelaba que ella había estado prestando atención, que había visto cosas que él no sabía que eran visibles.
A veces, admitió, cuando estoy en el campo, me quedo pensando qué diría ella sobre algo y termino hablando en voz alta. Y Yara se volvió hacia él con aquella mirada directa que él había aprendido a reconocer como ella en estado más abierto, menos en guardia. ¿Y qué dice? Que soy terco, dijo él, que debería haber arreglado el alambrado del potrero norte hace más de 6 meses. Yara sonrió, no la sonrisa pequeña y controlada que usaba a veces, sino una sonrisa real que mostraba los dientes y llegó hasta los ojos y duró lo suficiente para que él pudiera verla entera. Y Elias Sousa, que se había convertido en piedra, sintió algo dentro del pecho que era innegablemente, inconvenientemente y de forma absolutamente inesperada: calor. Había un problema que ninguno de los dos había nombrado, pero que existía como una piedra en medio del camino que ambos iban esquivando sin mencionar. Doña Geralda había sido la primera. Llegó el miércoles de su semana habitual y encontró a Yara en la cocina haciendo pan, y el rostro de doña Geralda hizo una serie de expresiones rápidas que pasaron por sorpresa, confusión y llegaron a una sospecha camuflada de preocupación maternal. «¿Quién es esta muchacha, don Elías?», preguntó más tarde, con el tono de quien hace una pregunta, pero en realidad ya formó una opinión. «Una ayudante», dijo él. «¿Ayudante de qué?», insistió ella. «La casa está en orden. Benedito cuida los animales. El arrendatario cuida el cultivo. ¿Qué ayuda está dando esta muchacha? Arregló el techo del galpón», dijo él. «Plantó plantines en el huerto. Está ayudando a recuperar el alambrado». Doña Geralda se quedó callada un momento, pero los ojos seguían diciendo cosas que la boca había decidido guardar para otra ocasión. La otra ocasión llegó la semana siguiente, cuando llegó y encontró una taza con el nombre Yara, escrito con marcador, que estaba sobre la mesa junto a la de Elías. No había nada íntimo en eso, eran solo 2 tazas sobre una mesa, pero doña Geralda miró aquellas 2 tazas con la expresión de quien ve algo que la perturba profundamente. «La gente va a hablar», dijo directamente esta vez. «La gente siempre habla», respondió Elías. «Rosa fue tu mujer, don Elías. 42 años esa mujer cuidó de ti y de esta casa. Hay gente que piensa que...» «Geralda», la interrumpió él, con una suavidad que era al mismo tiempo firme. «Lo que hago en mi casa. ¿Con quién? Traigo a mi casa. Es asunto mío. Tú eres una persona que respeto y estimo, pero este asunto es mío». Ella se fue aquel día más temprano de lo habitual. Pero el problema no estaba solo con doña Geralda. Estaba también en la gente del pueblo que veía a Elías y a la muchacha desconocida cuando iban a buscar provisiones, y que hacían las preguntas con los ojos que no hacían con la boca. Estaba en el arrendatario que había insinuado algo sobre la nueva dueña, con una sonrisa que Elías ignoró con tanto vigor que el hombre no repitió, y estaba, tal vez más que en cualquier otro lugar, en el hijo. Mateus llamó un jueves por la tarde. Llamaba raramente, lo suficiente para que Elías supiera que estaba vivo y en Sao Paulo. Insuficiente para que hubiera una conversación real entre ellos. Siempre era corto, protocolar, un relato de cómo iba la vida que no contenía nada de cómo era realmente la vida. Aquel jueves, Elías olvidó mencionar a Yara. No fue deliberado. Fue que la conversación con Mateus seguía caminos tan conocidos y tan superficiales que simplemente no había espacio para novedades reales dentro de ellos. Pero doña Geralda tenía el teléfono de Mateus, y doña Geralda, con toda su preocupación genuina, le había llamado antes incluso de que Elías pudiera contar su versión. Mateus llegó un sábado, en auto alquilado, sin avisar. Era un hombre de 22 años que se parecía tanto al padre, que ver a los dos en el mismo ambiente era como ver al mismo hombre en 2 versiones del tiempo, y que llevaba en el rostro una expresión que Elías reconoció inmediatamente como la expresión que él mismo usaba cuando controlaba algo que sentía con mucha fuerza. Yara estaba en el patio cuando él llegó.
Estaba podando una de las guayaberas viejas, concentrada y torpe al mismo tiempo, porque había subido a un banquito improvisado que estaba claramente inestable. Se volvió cuando oyó el auto, vio al muchacho que salió de él con aquel aire tan parecido a Elías, y bajó del banquito con el cuidado de quien acaba de entender que algo está a punto de complicarse. Mateus la miró al padre, que había salido de la casa cuando oyó el auto, y Elías vio en el hijo aquella mezcla de confusión y dolor que era tan parecida a la confusión y el dolor que él había sentido cuando encontró a aquella muchacha sobre los bidones de basura, pero que apuntaba en la dirección equivocada, movida por el miedo de perder lo que ya había sido. «Perdido. Papá», dijo Mateus. «Hijo», dijo Elías. Fueron las palabras más cargadas que 2 sílabas hayan cargado nunca. La cena aquella noche fue la más silenciosa y la más ruidosa al mismo tiempo. Yara había cocinado, porque era ella quien generalmente cocinaba ahora, y había hecho una gallina con quimbombó que olía toda la casa con una generosidad de aroma que parecía casi sarcástica dado el clima de la mesa. Mateus estaba educado. Ese era el problema. Estaba tan educado que cada frase era pulida, cada pregunta a Yara era cuidadosamente neutra, y la educación era una armadura tan evidente que Elías, que había aprendido a leer subtextos en silencios, se sintió incómodo durante toda la comida de una forma difícil de definir, precisamente porque no había nada específico a lo que reaccionar. Después de que Yara se disculpó y fue a su cuarto, los 2 hombres se quedaron en la sala, y el silencio entre ellos era del tipo antiguo, el tipo que había entre ellos desde la muerte de Rosa y la partida de Mateus, pesado con cosas no dichas que habían fermentado en 5 años de distancia. Geralda dijo que ella estaba rebuscando comida en la basura cuando la encontraste, dijo Mateus finalmente. Lo estaba, dijo Elías. «¿Y la trajiste adentro de la casa?» «La traje». Mateus se quedó en silencio. Miraba al suelo. «Papá, no sabes nada de ella. ¿De dónde viene? ¿Qué hizo? ¿Quién es?» «Sé lo suficiente». «¿Lo suficiente para qué?» Elías miró al hijo con aquella mirada calma, que Mateus siempre había interpretado como indiferencia, pero que era, en realidad, la forma que tenía de ser intenso sin explotar. Lo suficiente para saber que es una persona que pasó por cosas difíciles y que no merecía pasarlas, que trabaja más que cualquier peón que haya tenido en esta hacienda, que tiene más decencia en el dedo meñique que la mayoría de las personas que he conocido, y que ha sido el ser humano más honesto que ha entrado en esta casa en los últimos 5 años, incluyéndome a mí mismo. Mateus levantó los ojos. «¿Y tú?» empezó. Y se detuvo. «¿Y yo qué?» Elías esperó. «¿Te gusta?» No era una acusación, era una constatación, y había en ella un dolor joven, un dolor de hijo que tenía miedo de que el padre estuviera olvidando a la madre, de que el amor fuera una cantidad finita que se gastaba en un lugar y no sobraba para otro, de que aceptar a alguien nuevo fuera traicionar a alguien que se había ido. Elías respiró hondo. «Mateus», dijo, con una voz que había bajado a un registro más bajo, más verdadero. «Amé a tu madre durante 42 años. La amo ahora, aunque ya no esté aquí. Eso no va a cambiar. Nada de lo que pase de ahora en adelante va a borrar lo que Rosa fue para mí y para esta casa». Mateus lo miraba con los ojos brillando de un modo que ambos fingían no notar. Pero también aprendí, en estos 5 años solo, que amar a una persona que se fue no me da el derecho de cerrar la puerta a todo lo demás. Rosa no querría esto. Sabes que ella no lo querría. El silencio que siguió era diferente de los silencios anteriores. Era un silencio que estaba digiriendo algo. «Tuve miedo», dijo Mateus al fin, con una voz que se había puesto fina. «Cuando Geralda llamó, tuve miedo de venir y no reconocerte, de que estuvieras diferente». «Lo estoy», dijo Elías, «pero no del modo que tú temes».
Mateus se quedó mirando al padre, a aquel hombre que había pasado 5 años convirtiéndose en piedra y que ahora sentado en la sala de... La hacienda parecía levemente, cautelosamente, pero innegablemente más liviano. «Parece buena persona», dijo Mateus al fin, con el tono de quien hace una concesión y sabe que la está haciendo. «Lo es», dijo Elías, «y tiene miedo». ¿De qué? De confiar, de quedarse, de necesitar. Una pausa, igual que tú. Mateus se quedó callado mucho tiempo. Luego se levantó, fue hasta el padre y hizo lo que no había hecho en 5 años. Lo abrazó. Elías se puso rígido por un segundo en que su cuerpo no supo cómo reaccionar a ese gesto que había quedado tan lejano, y luego abrazó al hijo de vuelta, con aquellas manos grandes como palas, y ambos se quedaron así por un tiempo sin contar, con la casa alrededor y el cerrado afuera, y los 5 años de distancia siendo atravesados, no borrados, sino atravesados. Había algo que Elías no sabía. Algo que Yara había guardado dentro de sí, como se guarda un nudo que sientes, pero no quieres examinar, porque sabes que al examinarlo, tendrás que tocar cosas que duelen tocar. Había escuchado parte de la conversación entre padre e hijo, no por indiscreción, sino porque el cuarto quedaba con la ventana hacia el lateral de la sala, y las voces habían llegado bajas y claras, por el aire frío de la noche. Había escuchado la parte sobre ella, sobre el miedo de Mateus, sobre lo que Elías había dicho respecto a amar a su mujer y al mismo tiempo no cerrar puertas. Y había quedado acostada en el colchón del cuarto de Mateus, con el techo oscuro sobre ella, sintiendo aquella mezcla terrible de ser tocada y de tener miedo de ser tocada, de desear algo y de no fiarse del deseo, porque todos los deseos anteriores habían terminado mal. Había algo que no le había contado a Elías, algo que había dejado atrás en Belo Horizonte junto con todo lo demás, un embarazo que había durado 13 semanas. El novio mayor, Fabio, había sido explícito. No era el momento, no era lo que él quería, ella haría lo que él decía. Ella lo hizo. No porque quisiera, sino porque estaba lo suficientemente sola y lo suficientemente asustada como para no imaginar otra salida. Y había cargado aquello dentro de sí como un peso que no era solo culpa, sino una pérdida específica e irrevocable, que había quedado sin nombre y sin duelo porque no había espacio seguro para llorarla. Cuando plantaba los plantines en el huerto de Elías, había una parte de ella que también plantaba por aquel ser pequeño que nunca había existido de verdad, pero que ella había imaginado en detalles suficientes para que la ausencia tuviera forma. Una parte de ella que pensaba que cuidar de cosas que crecen era la única forma que conocía de honrar lo que le había sido negado. Había pensado en irse. Lo había pensado varias veces, especialmente en las noches en que sentía que se estaba acercando demasiado, que estaba dependiendo demasiado, que la cómoda rutina de la hacienda se estaba convirtiendo en algo que tendría que perder cuando llegara el momento, y perder iba a doler. Pero todas las veces que pensaba en irse, algo pasaba que la hacía quedarse. La mañana siguiente con el café listo en la cocina, las conversaciones en el porche con la lluvia, la risa oxidada de Elías, el perro que había elegido dormir en la puerta de su cuarto y que resoplaba levemente durante la noche como compañía involuntaria. Y ahora esto, la conversación que no debía haber escuchado y que había dicho cosas que necesitaba oír sin saber que las necesitaba. Se quedó despierta mucho tiempo aquella noche, con las manos sobre el pecho, escuchando los sonidos de la hacienda, el viento en el cerrado, los animales lejanos, el canto de algún grillo, la respiración de la casa alrededor. Y pensó que tenía miedo, sí, igual que Mateus, igual que lo que Elías había dicho, pero que tal vez, solo tal vez, el miedo no necesitaba ser el señor de todo. Por la mañana bajó antes que todos. Hizo café, hizo mazamorra de maíz,
que había aprendido viendo a doña Geralda hacer, cortó fruta del huerto. Cuando Elías y Mateus bajaron y encontraron la mesa puesta con aquella abundancia sencilla de desayuno de interior, Yara ya estaba sentada con su taza en la mano, y había en su rostro una apertura, un despojamiento que era diferente de cualquier expresión que Elías hubiera visto en ella antes. «Tengo algo que contarles a los dos», dijo cuando se sentaron, «sobre lo que pasó antes de aparecer aquí». Y contó todo. Fabio, el aislamiento, el embarazo, la pérdida. Contó con voz baja y firme de quien decidió dejar de cargar un peso sola, no porque esté pidiendo que alguien lo cargue, sino porque sabe que no hace bien cargar ciertas cosas en la oscuridad. Mateus se quedó muy callado. Elias no apartó los ojos de ella en ningún momento. Cuando terminó, el silencio de la cocina era de ese tipo que existe después de las tormentas, cuando el aire está limpio y pesado al mismo tiempo. Elías puso la mano sobre la mesa. No sobre la mano de ella, solo sobre la mesa. Un gesto contenido, pero en dirección a ella. «Gracias por contar», dijo. Y había en aquellas 4 palabras una entereza, una ausencia de juicio, una aceptación tan limpia y tan directa que Yara sintió algo que había estado duro dentro de ella mucho tiempo empezar lentamente, dolorosamente y con una gracia que no había esperado, a ablandarse. Mateus se quedó 2 días más, y en esos 2 días pasó algo que nadie había planeado, pero que parecía inevitable en retrospectiva. Vio al padre desde un ángulo diferente. Vio a Elías reír una vez más en la cena, por una historia tonta que Yara había contado sobre la primera vez que intentó ordeñar una vaca. Vio al padre despertarse temprano y tener algo que hacer que no fuera solo sobrevivir al día. Vio la casa que había sido un velorio ganar una temperatura diferente, no borrando el pasado, sino coexistiendo con él, como 2 músicas que no deberían combinar, pero que combinan. Cuando se fue, Mateus abrazó al padre en la entrada, y luego, para sorpresa de ambos, se volvió hacia Yara, y la abrazó también. Rápido, un poco torpe, el abrazo de un hombre que no tiene práctica con eso, pero que decidió hacerlo de todos modos. «Cuídalo», le dijo a ella. «Él me cuida a mí», respondió ella. Mateus se quedó mirando a los dos. «Lo sé», dijo. «Por eso te lo pido». El pueblo no dejó de hablar. Ese era el tipo de cosa que una comunidad pequeña hace con las novedades de sus habitantes. Rumorea, comenta, agrega lo que no sabe, guarda lo que no es suyo. Había quien decía que la muchacha había engañado al hacendado viudo para quedarse con la hacienda. Había quien decía que había huido de algo peor de lo que contaba. Había quien decía que Elías había perdido el juicio y quien decía que, por el contrario, había finalmente encontrado alguno. Lo que el pueblo no sabía era que nada de lo que decía llegaba a Elías de una forma que lo sacudiera. No, porque no lo supiera, lo sabía. Don Benedito se lo había contado, con aquella honestidad directa de viejo que piensa que está haciendo un favor, pero no sabe bien cuál. Doña Geralda había dicho que estaba preocupada por lo que la gente piensa. El arrendatario había hecho un comentario. Elías había escuchado a cada uno con la misma expresión paciente y había dicho, en variaciones diferentes de lo mismo: «Sé lo que sé sobre esta mujer, y lo que ustedes piensen no cambia eso». Pero hubo un día en que la presión llegó de una forma que no había previsto. Era una tarde de sábado, y habían ido juntos al mercado del pueblo, la primera vez que iban juntos a algún lugar público, porque hasta entonces habían mantenido las idas separadas por una intuición de ambos, de que era más fácil así. Pero aquella tarde se habían acabado el café y la levadura al mismo tiempo, y Elías había dicho «vamos juntos» de un modo tan casual que ella había tomado la bolsa sin pensar. En el mercado, la dueña, una señora llamada Conceição, que había bautizado a 4 de los 5 hijos de Elías, Mateus era el único hijo, pero la metáfora permanecía,
Se había quedado mirando a Yara con una expresión que era pura evaluación, sin disimulo. «Esta es tu...» había empezado. «Esta es Yara», dijo Elías, con una firmeza que no dejaba espacio para lo que vendría después de la reticencia. Pero la señora Conceição era del tipo que no deja reticencias sin explorar lo que había en ellas. «¿Es de la familia?», preguntó, ahora directamente a Yara. «No», respondió Yara con voz neutra. «Entonces ese es la persona más importante de mi vida ahora», dijo Elías. Simple, sin drama, como quien declara un hecho que es tan obvio para él que sería ridículo no decirlo cuando se le pregunta. Hubo un silencio en el mercado que no era natural. Había 3 personas más en la fila, y todas se habían quedado muy calladas de repente. Yara se había vuelto hacia Elías con aquellos ojos profundos, y había visto en él algo que había estado evitando ver de frente, porque verlo de frente lo hacía real, y lo real hacía posible perderlo. El amor. No un amor ansioso ni posesivo. Un amor del tipo callado, firme y totalmente desprovisto de condición, del tipo que no pide permiso, pero tampoco exige nada a cambio de existir. Tomó la bolsa de las compras de la mano de él. No era un gesto romántico en el sentido convencional. Era un gesto práctico que decía: «Estoy aquí, estoy contigo, esto que acaba de pasar fue visto y recibido». Salieron del mercado juntos y caminaron hasta el auto en silencio, y el silencio era de ese tipo que existe cuando las palabras son necesarias, pero aún no están listas, y entonces se espera. En el camino de vuelta a la hacienda, el sol de final de tarde pintaba el cerrado de naranja y morado, aquella hora mágica del interior en que el mundo entero parece una acuarela que alguien está terminando de pintar en vivo. Los árboles torcidos arrojaban sombras, largas sobre el camino rojo. «Dijiste que soy la persona más importante de tu vida», dijo ella, sin mirarlo. «Lo dije. Fue precipitado. Fue honesto». Ella se quedó callada. «Tengo miedo», dijo al fin. «Yo también», dijo él. «¿Tú?» Ella se volvió hacia él con aquella mirada directa. «¿De qué? De no ser suficiente. De ser demasiado viejo, demasiado cansado, de tener demasiado dolor del pasado para ser lo que alguien que vivió lo que tú viviste necesita». Ella se quedó mirándolo un tiempo. «No, necesita ser suficiente para lo que me falta», dijo, con una cuidadosa elección de palabras que revelaba que había pensado en eso o en algo parecido antes. «Yo tengo que ser suficiente para lo que me falta. Tú solo necesitas ser tú». El auto se detuvo en la entrada de la hacienda. Ninguno de los dos hizo movimiento para bajar. «¿Te vas a quedar?», preguntó él. La pregunta tenía más de un nivel. Estaba el nivel de arriba, la pregunta práctica sobre el futuro inmediato, sobre la hacienda, sobre la vida que se estaba construyendo allí. Y estaba el nivel de abajo, la pregunta que ni Elías ni Yara habían verbalizado directamente todavía, sobre qué eran el uno para el otro, sobre a dónde iba esto, sobre si irse era posible y querer era permitido. Yara se quedó mirando la hacienda frente a ella, las guayaberas viejas y los plantines nuevos que había plantado, la luz dorada sobre el galpón con la teja cambiada, los perros que corrían a recibir el auto como si fueran embajadores de algún estado de alegría permanente. «Me voy a quedar», dijo, y fue la respuesta para los dos niveles. El cerrado tiene una forma específica de anunciar la lluvia. No es el olor, que viene después. Es un silencio diferente, un silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de algo que está por suceder, como si toda la tierra se preparara, como si los animales supieran primero y dejaran de hacer ruido por respeto a lo que viene. Fue en ese silencio que ocurrió. Estaban en el patio, la tarde de octubre, ya cargada con aquellas nubes gris oscuro que anunciaban las primeras lluvias del cerrado después de la larga sequía. Yara estaba regando los plantines del huerto con aquella atención cuidadosa que daba a las cosas que había plantado, aquella mirada demorada que veía crecimiento
donde los otros verían solo verde. Elías estaba sentado en el banco de madera que había clavado al lado del huerto semanas antes, sin decir por qué, pero que había quedado exactamente en el ángulo correcto para ver tanto el huerto como el porche. «El granado está prendiendo», dijo ella sin volverse. «Lo vi», dijo él. Don Benedito pensó que no iba a prender. Dijo que el suelo es demasiado seco. Benedito es pesimista. No es pesimista, es realista, solo que la realidad de él no consideró la terquedad. Elías sonrió a las nubes. Había una acacia amarilla al fondo del huerto que había florecido aquella semana, de repente y sin aviso, como las acacias del cerrado hacen, estallando en amarillo intenso en una rama que parecía muerta la semana anterior. Era el tipo de cosa que Rosa habría llamado para que viera, y que él había aprendido a notar solo, pero que ahora notaba de forma diferente, porque había alguien con quien compartir. «Yara», dijo él. Ella se volvió. Él estaba de pie, se había levantado sin que ella lo notara, y estaba a 2 metros de ella. Aquel hombre grande y gris, y de hombros que cargaban el mundo, y había en su rostro una expresión que ella no había visto exactamente de esa forma antes, abierta, vulnerable, sin ninguna de las capas de niebla que solían cubrir los ojos de castaño cálido. «Necesito decirte algo». Ella se quedó callada, el regador aún en la mano. «No sé exactamente qué somos», dijo él, con la voz baja y directa que era su modo de hablar sobre cosas importantes. «No sé qué nombre darle a esto, pero sé que llegaste rebuscando comida en mi basura y que te traje adentro de la casa, y que mi casa nunca más fue la misma desde entonces, que me despierto por la mañana queriendo contarte algo, que cuando estás cerca, la hacienda tiene un olor diferente, no sé de qué, tal vez de pan fresco, tal vez de tierra mojada, tal vez solo de vida, que plantaste cosas aquí que van a crecer mucho después de que yo sea demasiado viejo para cosechar, y que eso me parece el gesto más bonito que alguien hizo en esta propiedad en años». Yara estaba muy callada. El viento se había levantado levemente y las nubes se oscurecieron 1 grado. «Sé que pasaste por cosas que no consigo imaginar del todo», continuó él. «Sé que confiar no es fácil para ti. Sé que te quedaste porque era seguro, pero que quedarte de verdad, quedarte con el corazón entero, todavía te asusta. No te estoy pidiendo que dejes de tener miedo. Te estoy diciendo que estoy aquí, que no voy a ir a ningún lado, y que si algún día decides que el miedo no necesita mandar más, voy a estar aquí». El primer trueno rodó lejano, muy lejano, como un aviso gentil, y Yara puso el regador en el suelo. Dio 2 pasos hacia él, 2 pasos sobre la tierra roja del huerto, entre los plantines que había plantado y las guayaberas que estaban allí de antes, y se quedó frente a él, con la cabeza levemente levantada para alcanzar el rostro de él con la mirada. «Sabes que nunca tuve esto», dijo. «Alguien que se quede, lo sé, y que todavía tengo miedo de que un día veas algo que te haga irte. Ya vi todo lo que importa», dijo él. Y me quedé. Ella se quedó mirándolo un largo momento. El viento movía su pelo, aquel pelo oscuro suelto que había dejado de recoger de forma apresurada semanas atrás. Las nubes sobre ellos estaban ahora morado oscuro en el borde. Puso la mano sobre el pecho de él, no lo abrazó, solo la palma abierta sobre el pecho como quien verifica si algo está allí. El corazón de él latió una vez, fuerte, contra la palma de ella. «Está aquí», dijo ella bajito. «Está», dijo él, y cuando llegó la lluvia, llegó de una vez, como hace el cerrado, sin hesitación, sin preámbulo, solo la apertura del cielo sobre la tierra, con una generosidad que parecía haber estado represada por meses. Se quedaron allí, en medio del huerto, dejando que la lluvia cayera sobre ellos, con aquella intensidad absurda de la primera lluvia después de la sequía, que lava todo de una vez y deja el mundo oliendo a recomienzo. Y Elías Sousa, que se había convertido en piedra, sintió la lluvia caer sobre él, como si lavara todas aquellas capas de niebla y duelo y 5 años de silencio, y se dio cuenta de que estaba riendo,
y se dio cuenta de que ella también estaba riendo, y de que los dos estaban allí en medio de la lluvia como dos idiotas felices en medio de un huerto en el Cerrado Mineiro, y de que había algo en aquel momento que no tenía nombre pero que tenía la textura precisa de la cosa que pasamos la vida intentando encontrar sin saber qué buscamos. El mundo tiene una forma de probar las cosas verdaderas, como si la realidad necesitara verificar si lo que parece sólido aguanta presión, como si la vida cobrara un precio por cada alegría verdadera, con una dificultad equivalente, no por crueldad, sino por la ley que rige las cosas que importan, que necesitan ser probadas para existir de verdad. La prueba llegó en noviembre. Yara se había enfermado. La fiebre empezó baja, de aquel modo traicionero que tiene lo serio, que va subiendo despacio hasta que de repente está demasiado alta para ignorar. Había intentado esconderlo por 2 días, continuando con las tareas del huerto y de la casa, con aquella terquedad que Elías había aprendido a reconocer como una defensa, un reflejo antiguo de no mostrar debilidad, de no necesitar, de no dar a nadie razón para pensar que era una carga. Fue don Benedito quien se lo dijo a Elías. La muchacha está mal, don Elías. Está con color de cera. Elías la encontró en el huerto, de rodillas en la tierra, intentando desmalezar una raíz que estaba asfixiando uno de los plantines de acerola, y había un sudor que no era del esfuerzo sobre ella, y una lividez que lo hizo acercarse rápido. Y Yara se agachó a su lado. «Estoy bien», dijo ella automáticamente. «No estás». Puso la mano en la frente de ella, demasiado caliente. «Ven, déjame terminar esto». Yara. La voz de él tenía una firmeza que no era autoritaria, pero era inapelable. «El plantín va a estar aquí mañana. Necesitas entrar ahora». Ella lo miró con los ojos levemente desenfocados de quien tiene fiebre alta y ya no consigue sostener toda la fachada al mismo tiempo. «Odio estar enferma», dijo, con una voz que se puso pequeña. «Lo sé». La ayudó a levantarse. «Pero no hay nada de malo en eso». La llevó adentro, la hizo acostarse, llamó al médico del pueblo, que era un hombre viejo y competente, que había nacido allí y decidido quedarse. El médico llegó y diagnosticó una infección bacteriana que había echado raíces en los 2 días que ella había ignorado los primeros síntomas, y prescribió antibiótico fuerte y reposo absoluto. Reposo absoluto para Yara era tortura. El primer día se quedó acostada porque la fiebre era demasiado alta para otra cosa. El segundo, la fiebre había bajado y empezó a intentar levantarse, y Elías pasó el día entero reconduciéndola de vuelta a la cama con una paciencia que ella encontraba al mismo tiempo irritante y conmovedora. «No soy inválida», dijo, por tercera vez que él apareció en la puerta del cuarto con un vaso de agua y la expresión de quien tiene toda la tarde. «No dije que lo seas», dijo él, poniendo el vaso en la mesita al lado. «El médico dijo que hay que quedarse quieta. Yo solo soy el representante del médico aquí adentro. El médico no es tu socio. Por ahora no». Se sentó en la silla que había puesto al lado de la cama el primer día y que se había convertido en su puesto fijo. «¿Quieres que te lea algo?» Ella lo miró con expresión que intentaba ser exasperada, pero no lo conseguía del todo. «¿Lees en voz alta?» «Nunca lo hice en mi vida», admitió, «pero puedo aprender». Ella se quedó mirándolo. Aquel hombre grande sentado en la silla pequeña al lado de su cama, con aquellas manos enormes sobre las rodillas, y aquel modo de estar presente que no era asfixiante, pero que era tan consistente que ella había dejado de preguntarse si se iba a ir. «Toma el libro que está en la mesita de abajo», dijo. El de tapa azul. Era un libro de cuentos de Guimarães Rosa que había encontrado en el estante de Elías y que había empezado a leer 3 semanas antes sin decir nada. Elías bajó, lo buscó, volvió y empezó a leer con aquella voz ronca y un poco irregular de quien no está acostumbrado a la lectura en voz alta, pero que está intentando de buena fe.
tropezaba con las palabras más complicadas. Ella a veces lo corregía con una sonrisa. Él continuaba sin importarle los tropiezos, solo leyendo, la voz ganando poco a poco una cadencia que era suya. Yara se quedó acostada escuchando aquella voz leerle, con la luz de la tarde entrando por la ventana del cuarto que había sido de Mateus y que se había convertido en suyo, con el olor a tierra y a eucalipto viniendo de afuera, y sintió algo que era tan simple que su simplicidad era casi vertiginosa. Se sintió en casa, no la casa como lugar físico, la casa como estado, aquella sensación de saber que el suelo que pisas es sólido, que las paredes que te rodean van a seguir allí, que la persona a tu lado va a estar cuando despiertes. Aquella sensación que había buscado de formas equivocadas y que la había llevado a caminos de tierra y bidones de basura y que ahora estaba allí, tan callada y tan real que no tenía palabras para ella. Lloró en silencio mientras él leía. No por las historias, que eran bellas, pero no eran eso. Lloró de gratitud y de dolor al mismo tiempo, aquel llanto que tiene de las dos cosas juntas, porque lloras por lo que perdiste y por lo que encontraste, porque encontrar lo bueno no borra el mal que hubo antes, solo resignifica todo en el contexto de lo posible. Elías se dio cuenta, dejó de leer, la miró sin decir nada, y ella no intentó esconderlo, dejó que las lágrimas fueran. ¿Duele?, preguntó con cuidado. No, dijo ella, está saliendo. Él no preguntó más. Entendió. Puso la mano sobre la mano de ella sobre la manta, aquella mano grande y marcada por el trabajo, y se quedó allí, solo allí, mientras ella dejaba ir lo que había estado represado demasiado tiempo, y cuando paró, respiró hondo, de aquel modo que respiramos cuando pasa una tormenta, y cerró los ojos, y durmió con la mano de él sobre la suya. Había una carta. Llegó un martes de diciembre, con el sello de São Paulo, la letra de Mateus en el sobre. Para los dos estaba escrito, para el padre y para Yara, con una naturalidad que había llevado semanas volverse posible, y que ahora existía como si siempre hubiera sido así. En la carta, Mateus contaba que había sido aceptado en un programa de especialización, que estaba feliz, que había empezado a salir con una psicóloga que describía con la contención de quien tiene mucho más que decir, pero aún está aprendiendo cómo decirlo. Y al final, en un párrafo corto que era lo más importante de todo, papá, fui al cementerio a ver a mamá el mes pasado. Me quedé allí un tiempo. Le conté sobre Yara, sobre cómo está la hacienda, sobre ti. Sabes cómo es ella. Se quedó en silencio, pero era un silencio de aquel modo que tenía cuando estaba satisfecha y no quería admitirlo. Creo que aprueba, creo que está en paz, y yo también estoy. Elías leyó la carta sentado a la mesa de la cocina, con Yara al lado leyendo junto, porque él la había puesto frente a los dos sin pensarlo de otra forma. Cuando terminó, dobló el papel con cuidado. Tu hijo creció, dijo Yara. Siempre fue grande por dentro, dijo Elías. Solo necesitaba espacio para mostrarlo. Ella se quedó mirando la carta, doblada. Tu mujer debía ser una persona increíble. Lo era, dijo él. Del tipo que hace el mundo más honesto solo por estar en él. ¿Crees que aprobaría?, preguntó ella, con una serenidad que no era inseguridad, sino una curiosidad honesta. Elías se quedó en silencio un momento. Miró por la ventana de la cocina al huerto, donde el granado de Yara había crecido 5 centímetros más la última semana. A ella le gustaban las cosas que crecen, dijo, y la gente que no se rinde. Le gustaba mirar a alguien y ver lo que esa persona podría ser, en vez de lo que era. Tenía un modo de ver el futuro dentro del presente. Se volvió hacia Yara. Te habría amado, dijo, con una simplicidad absoluta. Los ojos de Yara se pusieron brillantes por un momento. Asintió una vez y volvió a mirar por la ventana. Afuera, sobre el cerrado de diciembre que ya olía a lluvia inminente, el sol estaba bajando en naranja profundo, tiñendo todo,
los árboles torcidos, la tierra roja, el huerto con sus plantines y sus viejas guayaberas, en una luz que era al mismo tiempo el fin de un día y el anuncio de otro. La Navidad fue la primera que Elías celebró en 5 años. No había sido plan, había sido gradual, y Ara había traído del pueblo una rama nativa que puso sobre la chimenea, y luego había encendido la chimenea porque era diciembre y las noches del cerrado eran frías, y la chimenea que había estado apagada 2 años crepitó y vomitó humo, y se resistió unos 20 minutos de batalla, que los dos habían librado arrodillados frente a ella como si rezaran, y cuando el fuego finalmente aceptó, rieron de aquella misma forma del libro de agricultura, y había sido el inicio de algo. Mateus había venido de Sao Paulo con la novia, Leticia, que tenía ojos inteligentes y un modo directo de hablar que hizo que Yara le gustara inmediatamente. Los 4 habían hecho la cena juntos, la cocina grande de la hacienda llena de movimiento y voces y olor a pollo asado con romero, y hubo un momento en que Elías dejó de hacer lo que estaba haciendo y se quedó parado en medio de la cocina, mirando a aquellas 3 personas. El hijo riendo con la novia, y Ara con la manga de la blusa enharinada, tirando harina en la cara de Mateus sin querer y carcajeándose, y sintió algo que tardó en reconocer porque había estado tan ausente. Alegría. Simple así. Alegría. Después de la cena, con la chimenea encendida y el sonido bajo de un samba antiguo en la radio, Elías fue al cuarto y abrió el cajón que había estado cerrado los últimos 5 años. De dentro sacó un collar de oro fino con un colgante de trébol que había sido de Rosa. Ella lo usaba todos los días. Había sido el primer regalo que él le había dado cuando eran jóvenes, y lo había guardado con el resto de sus cosas en un lugar donde no necesitaba verlo para sentirlo. Pero aquella noche no había tristeza al tomar el collar. Había una continuidad, una forma de traer a Rosa dentro de lo que estaba, pasando sin que eso necesitara ser una sombra sobre la alegría que podía ser una luz que la completaba. Fue a la sala donde Yara estaba sola por un momento, Mateus y Leticia habiendo salido a caminar por el patio con los perros a pesar del frío. «Quiero darte algo», dijo. Ella miró el collar en la mano de él. Lo miró a él. «Eso es de Rosa», dijo. «Era de Rosa», dijo él. Ya no lo usaba, y creo que le gustaría que alguien lo usara. Yara se quedó en silencio un momento. «¿Estás seguro?» «Estoy». Ella se quedó mirando el collar un tiempo. Había en su rostro una expresión que era al mismo tiempo de recibir y de reconocer el peso de lo que estaba recibiendo. No el peso de una joya, sino el peso de un gesto que decía: «Perteneces a este lugar, a esta historia, a esta casa». Extendió la mano, tomó el collar con cuidado, y luego, en vez de esperar que él se lo pusiera, ella misma se lo puso, con aquella autonomía que era característica suya, el trébol dorado cayendo sobre la clavícula con un peso pequeño y cierto. «Gracias», dijo. «¿Por qué?», preguntó él. «Por todo», dijo ella, «por el grifo, por el café, por la chimenea encendida, por no irte». «Tú eres la que no se fue», dijo él, «porque tú me diste razón para quedarme. La noche de Navidad del Cerrado tiene estrellas que las ciudades nunca ven. La ausencia de luz artificial deja el cielo descubierto de un modo casi violento de tan bonito. La Vía Láctea visible como un río de luz fría sobre la oscuridad y los insectos cantando abajo con una intensidad que parece responder al canto de arriba. Más tarde, los 4 se quedaron en el porche de afuera mirando el cielo. Mateus y Leticia lado a lado, él con el brazo sobre los hombros de ella. Elías e Yara, la distancia entre ellos reducida a aquella cuestión de centímetros que aún existía, un espacio que era respeto y que era elección, pero que había quedado mucho menor que un mes antes. Cuando era pequeña, dijo Yara al cielo, mi padre me
Mostraba la Vía Láctea y decía que cada estrella era una cosa buena que había pasado en el mundo y que quedaba brillando allá arriba para que no olvidáramos. Silencio. El cielo inmenso. ¿Qué crees que está brillando allá arriba por tu causa?, preguntó Elías. Ella se quedó en silencio un largo momento. Los plantines que planté, dijo al fin, y el café que hice, y el techo que arreglé, y los días que me quedé. Y yo, dijo él, tan simplemente que podría haber sido el viento diciendo. Ella se volvió hacia él, y por primera vez, sin hesitación, sin calcular, sin monitorear las salidas, alcanzó la mano de él y la tomó. La mano grande y marcada y honesta, y él cerró los dedos alrededor de la de ella con el cuidado de quien sostiene algo vivo y precioso, sin apretar, sin atrapar, solo sosteniendo. El cerrado cantaba abajo, el cielo brillaba arriba, y en el espacio entre los dos, en aquel pedazo de porche en el interior de Minas, dos seres humanos que habían llegado al suelo, de maneras diferentes, se quedaron de pie juntos, de la mano, mirando la inmensidad. El año nuevo llegó como llegan los años nuevos en el interior, sin fiesta de vecindario, pero con fogata en el patio y cachaza buena, y el sonido de fuegos artificiales lejanos que venían del pueblo como mensajes de una civilización que quedaba a 10 kilómetros y a veces parecía pertenecer a otro planeta. Y aquella noche, después de que Mateus y Leticia se fueron a dormir, después de que el fuego se fue apagando, después de que el silencio del cerrado volvió con toda su profundidad y majestad, Elías e Yara se quedaron sentados en los escalones del porche de frente, mirando el campo en la oscuridad, con el olor a humo y tierra húmeda y diciembre. ¿Hay algo que quieras para este año?, preguntó él. Ella se quedó pensando. Quiero ver el granado dar fruto, dijo. Va a tardar al menos un año más, dijo él. Entonces quiero estar aquí para verlo. La respuesta era simple. Era exactamente eso. No había nada grandilocuente ni complicado ni lleno de reservas. Quiero estar aquí. Era lo más completo que había dicho sobre el futuro desde que había llegado. Porque era la primera vez que el futuro no era una amenaza ni una incógnita, sino un lugar donde podía existir. ¿Y tú?, preguntó ella. Elías pensó. Quiero enseñarte a montar a caballo, dijo. Ella se volvió hacia él con los ojos abiertos. ¿De verdad? Trueno no es joven, pero es gentil. ¿Te gustaría? Ella se quedó con aquella expresión que tenía cuando consideraba algo con seriedad, los ojos levemente entrecerrados, la cabeza un poco inclinada. ¿Y más?, preguntó. Él se quedó en silencio un momento. Quiero preguntarte, más adelante, cuando creas que es el momento justo, si quieres casarte conmigo, dijo, con la misma voz directa con que decía las cosas que eran verdaderas. No ahora, sin prisa. Solo cuando sientas que el suelo está lo suficientemente firme. Pero quiero que sepas que voy a preguntar. El silencio que vino después fue largo y lleno. «Me estás dando aviso previo», dijo ella, y la voz tenía una sonrisa dentro. «Estoy siendo honesto», dijo él. Ella se quedó mirándolo en la oscuridad del inicio del año, a aquel hombre que había abierto la puerta cuando podría haberla cerrado, que se había quedado cuando podría haberse ido, que había dicho cosas verdaderas incluso cuando eran difíciles de decir. «¿Sabes cuándo va a ser el momento justo?», preguntó. «Cuando me avises». Ella asintió, como si eso resolviera algo. «Cuando el granado dé fruto», dijo. Él se quedó callado, y luego por el campo oscuro en la primera noche del año nuevo, salió de aquel hombre una risa que ya no era oxidada. Era entera, era real. Era la risa de alguien que había encontrado en el suelo exactamente lo que necesitaba para volver a ponerse de pie. Yara la oyó, y sonrió también. Y se quedaron así en la oscuridad perfumada del cerrado, dos humanos despiertos para su propia vida, con el año entero todavía por delante y el pasado detrás, como tierra que fue arada, para que algo nuevo pudiera crecer.
El granado dio fruto en octubre del año siguiente. Elías lo vio primero, porque se despertaba más temprano e iba al huerto como parte de una rutina que se había convertido en una de las mejores partes del día. Aquel paseo silencioso entre las plantas con el café en la mano, mientras el sol aún estaba bajo y dorado. Vio el primer fruto y se quedó parado, mirando. Era pequeño, verde aún en el borde, con el rojo apenas empezando a aparecer, la corona característica de la granada en la punta superior, como una pequeña corona real. Había solo aquel uno, pero aquel uno era suficiente. Fue a buscar a Yara. Ella dormía más que antes, lo que tenía sentido porque estaba embarazada de 18 semanas y embarazada cansaba. Y Elías había aprendido eso con la misma atención meticulosa con que había aprendido todo sobre ella, observando, leyendo, preguntando al médico. Embarazada era la palabra que aún lo dejaba con una especie de vértigo suave cada vez que pensaba en ella. No porque fuera malo, sino porque era demasiado grande para caber en los 54 años de un hombre que había pensado que el capítulo de la vida nueva se había cerrado. Yara golpeó levemente en la puerta. «Hay algo que quiero que veas». Ella apareció soñolienta, pelo revuelto, con aquel volumen aún pequeño pero presente bajo el camisón, los pies descalzos en el piso de la hacienda. «El sol ni siquiera ha salido bien», refunfuñó. «No es urgente», dijo él, «pero es importante». Lo siguió, descalza, por el patio mojado de rocío, refunfuñando levemente, pero siguiendo, porque había aprendido que cuando Elías decía que era importante era porque lo era. Se detuvieron frente al granado. Ella vio el fruto. Se quedó quieta un momento. Luego se agachó y puso la mano con cuidado bajo el fruto, sin cosecharlo, solo sosteniéndolo desde abajo, como quien verifica que existe de verdad, que es real. «Dio», dijo. «Dio», confirmó él. Ella se quedó mirando por un tiempo sin medida, la mano sobre la barriga ahora, aquel gesto nuevo y automático que había aparecido en cuanto el embarazo se confirmó, como si el cuerpo supiera antes que la mente qué necesitaba proteger. Elías estaba a su lado, hombro con hombro, los dos, mirando aquella fruta pequeña en la luz de la madrugada. «Dijiste que cuando el granado diera fruto, era el momento justo», dijo él. Ella se volvió hacia él. Había lágrimas en sus ojos, y no intentaba esconderlas, porque había dejado de intentar esconder las cosas que sentía algún tiempo atrás. Había dejado de calcular qué era seguro mostrar. Había decidido simplemente que existir entera era mejor que existir segura. «Sí», dijo. «Entonces pregunto». «Puedes preguntar. ¿Quieres casarte conmigo?» Ella se quedó mirándolo en la luz que se iba aclarando, el rocío en los pies, el fruto de la granada entre ellos como testigo, pequeño y rojo. «Sí», dijo, «simple, entero, sin reservas». Y Elías Sousa, el hacendado solitario que se había convertido en piedra, puso los brazos alrededor de aquella mujer que había llegado rebuscando comida en su basura y que había plantado cosas que crecieron, y que iba a traer al mundo una nueva vida que también iba a crecer, y la sostuvo como si supiera con toda la certeza de su cuerpo y de su tierra que era exactamente allí donde debía estar. Afuera, el cerrado despertaba. Las guayaberas viejas y los plantines nuevos brillaban con el rocío de la mañana. La acacia al fondo del huerto estaba en flor de nuevo, amarilla y extravagante, como estaba todos los años, sin avisar, solo sucediendo. Trueno relinchaba suave allá en el potrero, y los perros ladraban al sol que subía con aquel naranja profundo y caliente que solo el interior de Minas sabe hacer. Y sobre la casa grande que había sido un velorio y que había vuelto a ser hogar, las primeras golondrinas de la
temporada llegaban en curvas rápidas y graciosas, trazando líneas sobre el cielo azul como si estuvieran escribiendo algo que los humanos allá abajo no sabían leer, pero que sentían en la piel. Tal vez decía que valía la pena. Tal vez decía que el amor encuentra a las personas donde están, no donde quisieran estar. Que el suelo más firme a veces queda debajo de un bidón de basura en un camino de tierra. Que las cosas que se quedan son más preciosas que las cosas que llegan fácil. Que un hombre puede convertirse en piedra y aún así ser alcanzado si alguien planta cosas suficientemente tercas cerca de él. Que el dolor no es el fin de la historia, es solo el lugar donde la historia empieza de verdad. Y que a veces, en aquellas raras mañanas de octubre, cuando el cerrado huele a lluvia y los granados dan el primer fruto, la vida presenta su cuenta y su recompensa al mismo tiempo, y te quedas allí, de pie, descalzo en el rocío, de la mano con alguien que no estaba en tus planes, mirando lo que creció donde pensabas que nada más crecería, y entiendes finalmente que lo imposible solo era imposible porque aún no habías encontrado el suelo adecuado.